Chicos, tengo un mensaje muy importante para ustedes. Este webinar es para ustedes. O sea, me gustaría invitarlos a dejar sus dudas acá en nuestro chat. Yo y Luca vamos a quedar muy encantados y felices por charlar con ustedes. Además, déjame, Luca, charlar un poquito de mí, de usted, charlar un poco de Baron. Baron es una de las 9 organizaciones del mundo y la primera en América Latina registrada como una proveedora educativa del CII. ¿Qué es eso? Es decir, nuestras formaciones cuentan con la base didáctica y la aprobación de un centro de referencia global. Pero antes de continuar y dar a mi palabra a Luca, déjame charlar un poquito de quién soy yo. Yo soy un ingeniero civil de formación, un apasionado por la gestión en la construcción. En mi background ya he sido AONE, trabajé un montón del lado oscuro de la fuerza, una broma, trabajé en suministro y también yo he sido consultor trabajando con la implementación de las mejores prácticas de ingeniería y construcción como AWP, BIM y Lean. Luca, me gustaría de presentarte también usted que es un experto en el tema de AWP, mi compañero acá en Baron está con una gran experiencia haciendo la implementación de AWP y es también un maestro de nosotros en Baron Institute. Bienvenido, mi amigo. Mucho gusto estar acá con usted. Vale, muchas gracias, Bruno. Gracias por la presentación. ¿No? A decir un poquito más sobre mí, ¿no? Y mi contexto ahí con esta metodología AWP. Yo conocí esta metodología en el año de 2021, ¿no? Donde fui presentado ahí a David Elío, que es nuestro CEO aquí en Baron. Y David, bueno, como a quien lo conoce, sabe que, bueno, le encanta mucho esta metodología y realmente ve mucho valor de esta implementación en nuestros proyectos. Y bueno, la primera vez que logré charlar con David, él ya me transmitió mucho de, bueno, las principales bases, ¿no? y los objetivos de esta metodología. Y bueno, desde el principio me encantó esta metodología, su forma de gestionar y de, bueno, quebrar el proyecto y de los beneficios que puedo ver en la práctica, ¿no? Porque muchas veces era presentado algunas metodologías, algunos entrenamientos de cosas que son muy teóricas, pero cuando vas a la práctica realmente no puedes implementar, ¿no? Y aquí, ¿no? Cuando hablé con David y empecé a tener estos primeros contactos con la metodología ahí en el año de 2021, yo logré, ¿no? Verificar los proyectos que ya estaba actuando, cómo esto podría apalancar nuestros resultados y futuramente ahí, ya implementando en algunas compañías como Vale, Codelco en Chile, pude observar no tanto en el lado del owner, cuanto en el lado ahí del proyecto, ¿no? Cómo podemos apalancar nuestros resultados a búsqueda de un bien en común, ¿no? Que es la reducción del time to market, o sea, entregar nuestros proyectos antes del plazo, ¿no? o adherentes al plazo, con una reducción de costos, tanto para el owner cuanto para los contratistas. Y por fin, ¿no? Y creo que casi el principal, es tener una planificación mejor y más eficiente para que logremos tener más seguridad en nuestras obras, ¿no? Entonces, creo que es eso. Ya he estado en algunos proyectos ahí en Brasil, América Latina, y voy a contar un poquito de mi experiencia y de cómo, ¿no? de lo que ya viví y que puedo transmitir ahí con nuestros colegas. Vamos a aprender mucho en esta noche, Luca. Gracias por su compañía acá. Y, Luca, antes de avanzar sobre el tema de WP, me gustaría hacer una pregunta para usted. ¿Cuál es el contexto de la industria de la construcción hoy? Vale, yo voy a contar, traje aquí 2 diapositivas, ¿no? Para contar un poquito esta historia de, bueno, cómo está el contexto de la construcción hoy día en Brasil y en América Latina y cómo, ¿no? Venimos implementando, fundando las bases de la metodología WP hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, en primer lugar, la metodología WP viene, ¿no? Mucho para combater esta baja productividad que tenemos, ¿no? De nuestras manos de obra, ¿no? De nuestras operaciones, ¿no? De los proyectos de capital. Y no, si ven ahí la diapositiva, podemos ver un estudio de McKinsey que hizo ya hace algunos años, pero esto se replica también a los días de hoy.
que vemos que estamos ahí más o menos un promedio de 50% retrasados, ¿no?, en nuestra productividad, con base en la productividad de la industria global, ¿no?, en el promedio de la industria global. Y ellos ponen ahí como recomendación 6 principales pilares de qué podemos trabajar o dónde podemos apalancar nuestra productividad para estar más en línea, ¿no?, con lo que se tiene en las otras industrias del mundo. Y bueno, si vemos ahí en la diapositiva, tenemos, ¿no?, muchas apalancas de valor en la parte ahí de la gestión de los contratos, en la gestión de la ingeniería, de los suministros, de la ejecución de la construcción, también con la aplicación de tecnología en las construcciones y con una capacidad, ¿no?, de pensamiento de los equipos que está muy asociado a la capacitación de las personas, ¿no? Y en este contexto, no es que se creó esta metodología WP o se fundó este concepto de la Advanced Packaging, ¿no?, de la WP, buscando trabajar en 2 pilares, ¿no? Por lo menos en mi visión yo veo mucho de esta forma. El primer pilar es englobar o centralizar todas las buenas prácticas que tenemos en el mercado para sermos más eficientes en los proyectos, en los procesos, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy asociado al Lean, ¿no?, que surgió ahí en la industria automovilística, y también a los métodos ágiles, que viene ahí se difundiendo mucho con la tecnología. Se englobó todo esto para que yo pueda, de cierta forma, tener una ingeniería más eficiente, un suministro más eficiente, una construcción más eficiente y una gestión de mi proyecto más eficiente. Pero solamente ser eficiente o buscar el mejor de cada una de las cajitas del proyecto no es suficiente, ¿no? Entonces, estas empresas o compañías que fundaron el AWP y nosotros que no, ya estamos ahí a un tiempo en esta jornada ahí, de desarrollo de esta metodología, entendimos que, bueno, solamente el mejor de las cajas no es suficiente. Hay que buscar el mejor del todo, ¿no? Y por eso el AWP viene en este contexto buscando no solo la eficiencia de cada cajita, pero la eficacia del proyecto, ¿no? O sea, para que cada cajita va en la secuencia ideal para nuestro proyecto. Claro que ahí la metodología tiene, bueno, sus terminologías que vamos a hablar después, los paquetes de construcción, de ingeniería, suministro, pero en general lo que buscamos es tener procesos eficientes y tener una gestión integrada eficaz, ¿no?, para que nuestro proyecto logre los resultados que se quiera alcanzar, ¿no? Creo que en términos generales fue por eso que se creó la metodología, ¿no?, y en busca de esta transformación en nuestra industria que está ahí un poco retrasada, ¿no? Perfecto, Luca. Gracias por la explicación. Y siguiendo, Luca, un punto muy importante es, ¿dónde vino el AWP? ¿Dónde se empezó? Charla un poquito para nosotros un poco de este comienzo de AWP. Vale, como estamos ahí en un principio, ¿no?, nuestro primer webinar ahí en español, trajimos ahí también esta diapositiva para contar un poquito cómo surgió esta metodología en el mundo, cuál es la historia, de dónde vino, por qué se creó, quién hizo esto, cómo funciona, qué es, etcétera, ¿no? Que creo que es una duda ahí que muchas personas que escucharon esta metodología, pero si no tienen un conocimiento no muy aprofundado de este surgimiento, es una pregunta que siempre viene en los proyectos, ¿no? Yo siempre hice esto, ¿por qué vienes a hablar conmigo de esta AWP? ¿Quieres poner otro nombre, no, Bruno? Y aprovechando, ¿no, Luca? Tenemos amigos acá con nosotros, por ejemplo, Fabián, que está acá con nosotros. Perfecto. Muchos amigos ahí nosotros en el chat, ¿no? Por supuesto. Entonces, para ellos, dejar sus dudas acá, sus comentarios en el chat, que por supuesto vamos a hacer un web para ustedes. No es solo para mí, para Luca, y creo que se queda muy mejor para nosotros. Pero Luca, charla para nosotros, ¿de dónde vino el AWP? Vale. Bueno, aquí no trayendo un poquito este contexto general, ¿no? En el final de la década pasada, ¿no?, de la década pasada y de 2000 a 2010, se hicieron varias investigaciones donde se identificó realmente que nuestra industria estaba muy retrasada con base en las otras industriales del mundo, ¿no?, de la economía global como todo. Y con eso, ¿no?, para luchar contra este retraso, muchos owners, ¿no?, principalmente buscando apalancar, ¿no?, sus resultados de sus proyectos, empezaron así unificar y formar en conjunto con universidades, con contratistas, ciertos institutos de investigación, dos
grandes, ¿no? Dos muy importantes institutos son el COA, ahí en Canadá, que englobó muchas industrias, muchas compañías de owners ahí del sector de oil and gas. Y también tenemos el CII, que fue creado ahí en Texas, Estados Unidos, que también juntó varias industrias ahí del sector de oil and gas y también de la industria química, ¿no? Y estos dos institutos vinieron, ¿no?, unificando buenas prácticas que identificaban ahí en su mercado, ¿no?, en su alrededor, y de cierta forma lograron ahí hacer un trabajo colaborativo que se dio ahí como el nombre de la RT 272, que fue una primera investigación formal, ¿no?, que se denominó, bueno, creó estas bases de la metodología WP en el mundo. Esta investigación, junto con algunos casos prácticos de éxito de esta metodología, empezó, ¿no?, a difundir o posibilitó la difusión de esta metodología ahí en América del Norte. Hasta que después, con algún tiempo, ¿no?, de madurez, lograron publicar en conjunto también otro estudio práctico, ¿no?, que es la RT 319, que en este estudio específico se logró demostrar en la práctica, ¿no?, con casos prácticos, cuáles eran los resultados posibles con esta metodología WP, y con la unificación, no es creación de nada, es la unificación de estas buenas prácticas de una forma metodológica, ¿no? Y con estos estudios comprobatorios ahí de los beneficios empezaron a tener, ¿no?, muchas divulgaciones de esos resultados en el mundo. Fue donde, ¿no?, hasta un poco después de esto, que David Elío, nuestro CEO, tuvo contacto con esta metodología y trajo a Brasil. Y ahí empezamos ahí a tener algunos puntitos en el mapa, ¿no?, con esta implementación de la WP en el mundo, pero aún muy incipiente y más centralizado en Estados Unidos. Y desde más o menos unos 5 o 6 años atrás, ¿no?, Vieron trajo esto y también otras empresas ahí en el mercado también desarrollando esta metodología ya en algunos proyectos en Brasil y también en América Latina, empezó a pulverizar, y hoy día ya tener muchas empresas que ya tienen como práctica única para, ¿no?, básicamente sus gestiones de proyectos de capital, la implementación de la WP. En Brasil, ¿no, Bruno? Creo que tenemos ahí muchos buenos ejemplos, ¿no? Pero trayendo ahí en el contexto de la minería en específico, ¿no?, que creo que es un poco el enfoque aquí de hoy, tenemos dos grandes empresas que creo que están ahí empujando a su mercado, ¿no?, que busque esta implementación de la WP como un todo, ¿no? En Brasil tenemos Vale, ¿no? Casi, bueno, grande parte de los proyectos de Vale hoy día ya son basadas en esta metodología. Tenemos ahí, ¿no?, muchos casos de éxito ahí ya con la implementación. Y en Chile, ¿no?, tenemos ahí a Codelco también, un poquito atrás de Vale en relación a tiempo de implementación de esta metodología, pero también ya fomentando que sus contratistas pongan, no tengan como requisitos ahí la implementación de la WP. Entonces creo que es un poco el contexto, ¿no, Bruno? No sé si quedó claro, pero la idea era hablar un poquito de cómo se generó toda esta metodología en el mundo. Luca, usted que ya has implementado el WP tanto en Codelco, Ecopetrol, como también Vale, que lo dijo ahora, ¿cuáles son las principales similitudes y dificultades que podías charlar con nosotros? Vale, yo creo que hay un estudio, en este estudio de CII, ellos proponen que hay 3 niveles de madurez, ¿no?, para la implementación de la WP. Y bueno, si yo veo a todas las empresas que ya he actuado, yo veo que es real, ¿no? Realmente tenemos ahí estos niveles de madurez. Y bueno, los beneficios y dolores que ellos proponen ahí en CII son, bueno, muy factuales también, ¿no? Tenemos el ejemplo ahí de Vale, que ya viene a algunos años implementando esta metodología. Y al principio siempre se empieza, ¿no?, con proyectos pilotos, probando esta metodología. El ecosistema en sí aún no está listo, no está preparado para la implementación de esta metodología. Entonces es donde tenemos que aplicar mucha capacitación de los equipos, tanto de los proveedores, cuanto de los contratistas de construcción, las empresas de ingeniería. Muchas veces no tienen ahí sus softwares adaptados, ¿no?, a esta metodología AWP, y hasta muchas veces el propio owner también sabe qué quiere hacer, pero no sabe mucho bien qué es, ¿no?, o para qué sirve, o cómo se aplica esta metodología. Entonces normalmente no empezamos ahí en casi todas las compañías con pilotos pequeños, mucho enfoque en capacitación y entrenamiento, y aún no tantos resultados positivos como ganancias en el proyecto, ¿no?
Y ahí, bueno, aplicando en pilotos, empezando a entender el porqué de estar haciendo eso y bueno, apalancando ahí la madurez ahí de todo el ecosistema, ahí empezamos un nivel 2, ¿no? Que creo que Vale está hoy, no va poco más adelantada que esto, pero más o menos ahí en este nivel, donde ya tenemos difundida la buena práctica, el mercado ya conoce, ya entiende la metodología, ya entiende ya hay una disminución de implicación de riesgos para los contratistas, ¿no? Entonces ya no cobra más caro por aplicar el AWP, ¿no? Lo que tenemos a veces al principio por esta inseguridad de no conocer. Y en un tercer nivel, que creo que es mucho más lo que vemos hoy en Estados Unidos, ¿no? Y en Brasil en algunos proyectos específicos, es cuando realmente las personas ya, bueno, pasaron por otros proyectos similares con uso del AWP, y ahí tenemos una palanca muy grande de resultados y una sistematización más grande del AWP, optimizando el proceso, ¿no? Entonces, al principio muy manual, pero después de un tiempo ya con todo más automatizado, integrado en su ecosistema. Entonces, en términos generales, creo que estos son las 3 etapas que creo que, independiente del sector, del mundo, hay que pasar, ¿no? Cada país, cada contexto un poco distinto, pero al final todas creo que se van a este camino. Perfecto, Luca. Pero ya que mencionaste que Brasil estamos un poco más maduros, ¿qué buenas prácticas puedes compartir con nosotros para la implementación sea un poco más sencilla? Vale, bueno, tenemos aquí algunos casos de éxito y también de no éxito de la implementación de la AWP en Brasil. A mí me gusta mucho de hablar de los no éxitos, porque creo que cuando miras a un no éxito de otra persona es mucho más fácil de que tú hacer este no éxito, ¿no? Entonces, lo que yo creo, ¿no? Como buena práctica, creo que es siempre tener cerca, ¿no? Si tú no conoces la metodología, nunca has implementado esta metodología en la práctica, no en el campo, que tengas cerca de ti personas que ya tengan esta experiencia, ¿no? Porque muchas veces vemos en proyectos, por ejemplo, en que entramos en una etapa más tardía en el proyecto, que bueno, ya quebraron todos los CWAs, los CWPs, ¿no? Que vamos a explicar más adelante, las áreas de construcción, los paquetes de construcción, ya hicieron paquetes de ingeniería, de suministro, pero cuando llegamos identificamos que lo que hicieron está totalmente desconectado con, bueno, una estrategia constructiva o lo que realmente se puede hacer en la práctica, ¿no? Y ahí esto se genera mucho retrabajo, problemas en el proceso de contratación de las empresas y todo un regreso, ¿no? de este proceso que puede, bueno, venir a no traer los resultados positivos, ¿no? Entonces, como buena práctica, lo que yo diría, empezar por un piloto, no empezar con toda una estructuración de una empresa, hay que empezar pequeño, probar, ganando madurez. El segundo punto es traer para cerca personas que ya tengan, ¿no? capacidad o conocimiento de implementación práctica de esta herramienta. Y creo que en un tercer punto que yo dejaría es involucrar el ecosistema, ¿no? Todos sus proveedores y etcétera, ya para explicar un poco qué es esta metodología, transmitir este conocimiento para ellos para que no genere este pullback, ¿no? Bueno, no quiero saber de esto, es muy difícil, no tengo capacidad ahora y si voy a hacer, voy a cobrar mucho más caro, ¿no? Entonces creo que son las 3 puntos, ¿no? Involucración del ecosistema, la parte ahí de traer gente cerca y empezar pequeño. Bueno, Luca. Chicos, ¿está haciendo sentido para ustedes? ¿Tiene sentido eso que estamos charlando? O sea, un poco de AWP. Y si pueden dejar acá para nosotros, ¿no, Lucas? Si hoy ustedes ya utilizan AWP, ¿y cómo está la utilización? ¿Cómo está la implementación? Sus dudas. Deja acá para nosotros un poco de sus comentarios. Pero, Lucas, charlamos un montón sobre AWP. Pero ahora creo que tenemos que avanzar un poco para la práctica de qué es el tema de AWP, cómo podemos hacer los nombres de CWP, EWP, o sea, vamos a ir un poquito más para la práctica, mi amigo. Vale, entonces vámonos a desmistificar un poquito qué es la metodología AWP. Antes de esto, no me gustaría solamente traer un dato aquí que se nos pasó, que es cuáles son los beneficios, ¿no? Lo que se identificó, que creo que hablamos ahí anteriormente, pero solo para también, bueno, demostrar a ustedes, ¿no? Lo que se puede tener en la práctica.
es que en este estudio de CII, y esto ya hemos replicado aquí en Vero, ¿no?, en algunos proyectos, estudios similares, ellos lograron tener un promedio, ¿no?, en las empresas ahí de maturidad mediana y alta, de un incremento de productividad de la mano de obra en 25%, 10% reducción de costos, y por tener una planificación más eficiente e integrada, también lograron tener ahí un 30% de ganos en seguridad, ¿no?, en reducción de incidentes, ¿no? Entonces creo que es solo un dato importante que yo incluí aquí también en la presentación, para demostrar que, bueno, es comprobado, se puede tener resultados. Es claro que a un principio tiene la curva, ¿no, Bruno? Entonces hay todo un proceso de incremento de madurez, pero se puede, ¿no? Se puede llegar ahí y ya está comprobado. Hasta internamente tenemos también investigaciones que ya nos demostraron ahí y los ganos y beneficios obtenidos en la práctica. O sea, tenemos mucha plata acá, ¿eh? Perfecto, mucha plata y bueno, la seguridad, ¿no? También. La seguridad, que también es plata, sí, es nuestra valor principal en minería, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahí hablando entonces lo que nos recomendaste ahí, un poquito sobre las bases o los conceptos, ¿no? Desmistificando un poquito estas tecnologías, ¿no? AWP y los paquetes de construcción, de áreas de función. Vamos a intentar pasar un poquito a ustedes qué es esta metodología, para qué sirve, cuáles son sus principales conceptos, ¿no?, por detrás. Y ahí, amigos, por favor, si tienen dudas, comentarios, preguntas, pueden ir enviando en el chat. Sabemos que es nuestro primer webinar ahí en español. Ya tenemos muchos ahí en portugués, pero entonces estamos intentando ¿no?, empezar del principio. Si tienen algunas preguntas, cosas más específicas también, pueden poner en el chat que con gusto responderemos. Empezando aquí sobre la metodología AWP, siempre me encanta decir que, bueno, esta es una metodología que busca garantizar que tengamos una gestión integrada de la información de nuestro proyecto. O sea, tenemos que garantizar que todos los involucrados del proyecto se conversen y que tengan una estrategia única. Y que esta estrategia única sea basada en datos, porque si es manual, no funciona. No tenemos cada uno en el día a día muchas informaciones. Si no tenemos una integración de datos entre estas diferentes estrategias del proyecto, no logramos, ¿no? Entonces, esta metodología básicamente busca esta preparación de nuestro ecosistema, ¿no?, del proyecto, para garantizar que tengamos una gestión integrada de toda la información y de la estrategia del proyecto. ¿Cómo se implementa esto en un proyecto? En primer punto, necesitamos tener las documentaciones del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué documentación? Bueno, la secuencia de ejecución de nuestros sistemas, la secuencia ideal para el startup del proyecto, cuáles son nuestros planes o estudios de constructibilidad, cuál es nuestro plan de construcción, de contratación, los listados, los equipos de largo plazo, modelo 3D, documentos y todos los demás documentos que sean necesarios, ¿no?, pensando en entendimiento del alcance y de la mejor estrategia de ejecución del proyecto. Con base en estos documentos, pasamos ahí por una sesión que denominamos el Path of Construction. ¿Qué es este Path of Construction? O traduciendo para el español es el camino de la construcción. Nada más es de que una sesión donde ponemos a todos los involucrados, ingeniería, suministros, construcción, contratos, gestión de materiales y etcétera, y donde en conjunto definen la mejor secuencia ejecutiva de nuestro proyecto, que es esta ruta de la construcción o camino de la construcción, como decimos ahí en español. ¿Qué se define, no? ¿Cómo se define esta secuencia de construcción o esta secuencia constructiva, este camino de la construcción? Primer punto que hacemos es quebrar nuestro proyecto en conjunto, no con todos, en áreas de construcción. Estas áreas deben ser pensadas ahí principalmente según lo que hace sentido para la construcción, porque si no es de esta forma, no vas a poder construir y planear basado en estas áreas de construcción, pero debe de tener en cuenta, por ejemplo, tie-ins o cuestiones de puesta en marcha, comisionamiento, para que yo pueda facilitar también el proceso ahí de startup de esta planta, ¿no? Entonces, es importante también que ustedes entiendan que es basada en la construcción, pero lleva en cuenta estrategias de otros, ¿no?, de las diferentes áreas. Estas áreas son quebradas después en paquetes de trabajo que llamamos Construction Work Packages, ¿no?, o paquetes de trabajo de construcción,
que básicamente es una división disciplinar de esta área, ¿no? Una división por disciplinas, y también pensando en la mejor secuencia constructiva del proyecto, pensando en que yo debo iniciar y terminar un paquete de construcción antes que yo empiece el próximo paquete de construcción. Y para eso, para garantizar que yo inicie y termine nuestro proyecto, muchas compañías ya empiezan a pagar por paquete de construcción completo, ¿no? Es claro que, bueno, voy pagando por cantidades, pero cuando yo cierro este paquete de construcción, puedo dejar ahí como unos 10-15% del sueldo, ¿no? de estas mediciones para pagar cuando entregue el paquete completo. Y esto me garantiza que todos los contratistas del proyecto busquen, ¿no? La ejecución de estos paquetes completos y no tengamos situaciones como, por ejemplo, estructuras metálicas que hago toda la parte pesada de la estructura y, bueno, la parte de los tornillos y completación no lo hago, no dejo para el final porque no tiene peso y no mido, pero esto también no posibilita que yo siga con la ejecución de mis tuberías y otras estructuras de esta edificación, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Con eso, conectamos estos paquetes de construcción con paquetes de ingeniería y de compras, ¿no? Para garantizar también con forma de integración de datos, ¿no? Del cronograma maestro, que los paquetes de ingeniería sean ejecutados, toda la estrategia de ingeniería sea ejecutada para garantizar que sea ejecutada esta mejor secuencia constructiva, y las compras de suministro de la misma forma, para que yo garantice que pueda construir sin restricciones mi proyecto. Y todo eso se engloba o se integra, ¿no? Como nos gusta decir, en el famoso, ¿no? Cronograma maestro, ¿no? Que integra ahí todas estas informaciones, y esta integración en el maestro a un nivel de paquetes de trabajo es lo que garantiza que yo tenga esta gestión integrada de esta información y que, bueno, cada uno desglosa su estrategia como quiera, pero que garantice que haya este link, ¿no? Entre estos tres paquetes ahí, construcción, ingeniería y suministro. Y ahí cada estrategia se desglosa en sus cronogramas de detalle, y pensando en la construcción, los paquetes de construcción se desglosan en los paquetes de instalación o IWPs, ¿no? Pero si pensamos, básicamente los de ingeniería también se desglosan en entregables, los PWPs también se desglosan, ¿no? En los equipos y materiales que están adentro, y ahí para la construcción no es diferente, ¿no? Se quiebran ahí en paquetes de instalación, que cuando son ejecutados se van juntando, y cuando se forma todo un sistema, se entrega ahí para nuestros colegas ahí del comisionamiento y puesta en marcha, que hacen sus paquetes de pruebas, ¿no? De completación de estos sistemas y subsistemas, y ahí pasamos para la operación, siempre intentando optimizar para que esta estrategia única que está ahí en el centro, que es de la construcción, sea realmente la mejor para el proyecto, ¿no? Y que yo tenga un menor time to market. Y ahí, Bruno, solo trayendo una visión, ¿no? de la situación que tenemos, ¿no? Que tenemos ahí en un cronograma tradicional para el cronograma AWP, tenemos aquí, ¿no? En un cronograma tradicional maestro, una gestión de etapas muy macro, ¿no? De cada una de las disciplinas y de cada una de las áreas, y esto no logra identificarnos ahí los posibles ganos, ¿no? De productividad o de reducción de tiempo de time to market que tenemos en una división por paquetes de trabajo conectados, ¿no? Y ahí cuando hacemos el AWP y conectamos todos estos puntitos, logramos tener este segundo criterio, ¿no? En que tenemos ahí cada pedacito de mi paquete de ingeniería, por ejemplo, de la parte mecánica, conectada a un paquete de suministro y conectada también a un paquete de construcción. Y cuando hago mis simulaciones, ¿no? De escenarios, logro tener ahí ganancias de plazo, ¿no? Entonces, que consecuentemente se respaldan ahí en ganancias también de costo. Entonces, Bruno, intenté traer aquí un poco, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuáles son estos conceptos? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que trae de beneficio, ¿no? Que es la reducción del tiempo. Y Lucas, si queda muy aclarado cuál es la ganancia que tenemos por el potencial de plazo, o sea, con la empaquetación, paquetes traen mucho más beneficio de plazo. Lucas, tenemos una pregunta acá de Fabián. Una pregunta que es, para una implementación adecuada de AWP, ¿cuál es el tamaño adecuado del equipo que generan los IWPs durante la etapa de WFP en la construcción? ¿Cuántos profesionales precisan para hacer eso?
Vale, creo que Fabián hizo una pregunta ahí que es un poco complicada de responder así de una, ¿no? ¿Por qué, Fabián? Yo creo que va a depender mucho del tamaño del proyecto, ¿no? Hay proyectos de 50 millones de dólares, hay proyectos de 10 millones de dólares, ¿no? Entonces es muy, depende mucho, ¿no? Creo que es un poco difícil de responder, pero tenemos ahí un estimado en algunos proyectos que cuando ya tenemos una madurez mayor, tenemos más o menos unos 20% de aumento de costos indirectos del proyecto, ¿no? Y ahí sí agarramos las personas, ¿no? Que son responsables por gestionar la programación de campo de un proyecto tradicional. Si ponemos ahí más unos 20%, más o menos podríamos dar una estimativa por alto que sería esto. Es claro, Fabián, yo creo que un punto importante, ¿no? Tenemos ahí ya un contacto ahí con algunos proyectos de Chile, ¿no? Y va a depender mucho de la maturidad de las personas. Puede ser que al principio tengas que tener, ¿no? 50% más que un proyecto tradicional hasta que se entienda, ¿no? Qué es la metodología y cómo se implementa y cómo se hace eso en la práctica, no en campo. Pero yo creo que, ¿no? En mediano plazo, ¿no? Para el proyecto ya un poco con una robustez más grande de la metodología, creo que unos 20%. No sé, Bruno, qué te parece, pero por experiencias creo que no es un cambio tan grande, ¿no? Lo que normalmente tenemos de costo es más de entrenamiento, ¿no? Exactamente, es toda una transformación cultural, ¿no? Que vamos haciendo mientras hacemos la implementación. Luca, tenemos otra duda acá. Qué bueno, chicos. Mándale un mensaje para nosotros que estamos acá para eso. Giovanni también está acá. Gracias, Giovanni, está con nosotros acá. La pregunta de Giovanni es, ¿debería haber una relación con las HH directas del proyecto? Vale. Yo creo que también en estas cuestiones de HH, normalmente es lo que tenemos en una visión mucho de contratista, de pesista, ¿no? Que normalmente vende muchos proyectos con relación a HHs, ¿no? En realidad, los IWPs o los paquetes de instalación de ejecución en campo, lo que buscamos es que sean paquetes ejecutables entre 2 a 4 semanas, porque normalmente cuando voy a medir en cantidades, no en HHs, no, pero en cantidades de tareas ejecutadas en campo, y si el contratista piensa en medir, no en pagar por IWPs completos, que es lo que normalmente la metodología busca, es importante que yo concluya estos paquetes de instalación antes de mi proceso de medida y pago, ¿no? Entonces, si yo tengo paquetes de instalación ahí en campo, ¿no? En la ejecución, que son muy grandes, puede ser que yo no los termine en tiempo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos ahí una estrategia de quiebra de 2 a 4 semanas de actividad en campo, ¿no? Con el equipo, para que yo no represe este equipo ahí ¿no? Esta medición, ¿no? Este pago de estas cantidades en campo. Si voy a hablar en una cuestión de HHs de mano de obra indirecta, no creo que también hay algunos estudios que se puede comparar, por ejemplo, para tantas cantidades hay cierto HH que se puede asignar como indirecto, pero creo que depende mucho del proyecto y de la madurez que tengamos, ¿no? Creo que es una respuesta un poco difícil de decir así un número específico porque estamos aquí con público con diferentes tipos de proyectos, ¿no? Entonces puede ser que algo que sirva para un tipo de proyecto, para una industria, un sector, es un poco distinto a los demás, ¿no? Creo que en general es eso. Por supuesto, Fabián lo dije aquí ahora que lleva tiempo para hacer la implementación y por eso, Fabián, es muy importante que tiene una estrategia muy clara de cuál proyecto para hacer un piloto, para hacer la primera implementación. Empezar por la capacitación es un punto muy importante porque este conocimiento, esa transformación va a generar valor. Y Luca, si puedes volver un poquito también, ayer charlamos sobre un pequeño cambio en la forma que vamos a hacer el planeamiento. Por ejemplo, si envolve una lámina, acá tenemos, por ejemplo, el planeamiento por las disciplinas, planeamiento de mecánica, de civil, de tubularía, eléctrica. Y cuando empezamos a charlar sobre la implementación del WP, si puedes ir adelante,
tenemos una visión por área, o sea, vamos a garantizar la completud de la área. Y este es un punto muy importante que charlamos en LWP, que es pensar la construcción en la mente, o sea, yo pensar con un fin en la mente. O sea, yo voy a garantizar que esta área 1 va a estar toda listo para entonces ir siguiendo. O sea, garantizamos muy valor para nuestros clientes. Sí. Ahí, Bruno, antes que pasemos para el próximo tema, yo creo que me gustaría dar una visión práctica un poco de esto que tú hablaste. Estamos hoy día en ver hacer un proyecto muy grande, ¿no? En la área de minería, ahí en la región norte de Brasil. Y lo que tenemos ahí es básicamente que los equipos de trabajo de este proyecto, en vez de ser subdivididos, ¿no? por disciplinas, fueron divididos, como tú dijiste, por áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no soy el planificador de campo o la persona que acompaña la ejecución de campo, que voy a acompañar la ejecución de la tubería. Yo soy una persona que soy responsable por la planificación del CWA de la oficina de equipos móviles, por ejemplo, o del CWA de la ejecución del chancador, ¿no? Y ahí creo que ya está respondiendo un poco que lo que Fabián dijo, ¿no? Sobre la cantidad de personas. Creo que mucho más de lo que poner un número específico, no de, creo que son 20% más, 50% más, tantas personas más. Creo que es importante mirar el alcance del proyecto, verificar estas quiebras de áreas de construcción que se hizo y pensar en el campo cuánto de cantitativos para gestionar una persona de planificación logra acompañar la ejecución de campo, ¿no? Y ahí esta misma persona puede hacer, ¿no? Las quiebras de los CWPs y NWPs, acompañar la ejecución de los paquetes de instalación y garantizar que sea puesto el avance ahí en nuestro cronograma de detalle, que automáticamente está conectado a un paquete de construcción que está conectado al cronograma master del owner, ¿no? del contratista. El punto que creo que es muy importante es que, bueno, si identificamos el proyecto desde un principio y las quiebras de áreas y de los paquetes de construcción que el owner hizo no hace sentido, o por lo menos constructivamente está muy desconectado, hay que pensar y muchas veces tener un diálogo también abierto con el owner para cambiar, ¿no? Para ajustar esto a que sea una estrategia realmente única y óptima para el proyecto y que no tengan ahí un cronograma para el contratista, para el owner y el otro cronograma que ustedes llevan ahí abajo del brazo para la construcción, ¿no? Creo que eso es importante. Perfecto, Luca. Tenemos otra duda de Manuel. Gracias por su pregunta, Manuel. ¿Cuál sería la relación entre los IWP y los SWP? Muy buena pregunta. Perfecto. Un punto que, Manuel, es que, bueno, la metodología WP tiene sus directrices, ¿no? Y ahí cada empresa se implementa en un formato y a veces con algunos cambios de siglas, ¿no? De nomenclaturas. Entonces, en términos generales, lo que pliega, ¿no? la metodología, hasta voy a volver acá, es que, bueno, los IWPs están conectados a una estrategia o actividades de construcción. Entonces, instalar una tubería, hasta hacer algunas pruebas de completación mecánica, no creo que se dice en español, que aún son de responsabilidad del contratista, pero que son aquellas pruebas no más funcionales. Los SWPs son paquetes de gestión de actividades de comisionamiento y puesta en marcha. Entonces son las pruebas, los certificados, y etcétera, enfocados en las actividades de comisionamiento. Cuando yo hago el comisionamiento o mis pruebas de mi planta, yo no hago siguiendo una estrategia constructiva, no, yo hago siguiendo mis sistemas y subsistemas. Entonces, el ideal es que no exista una relación, ¿cómo puedo decir?, lineal, o sea, los CWA, CWPs y WP siguen la estrategia de construcción, pero deben considerar optimizaciones con base en la secuencia de comisionamiento, pero son pensadas en la construcción. Los SWPs o los paquetes de puesta en marcha o comisionamiento son hechos baseados ahí sí en los sistemas y subsistemas de comisionamiento. De manera que yo voy completando mis paquetes de instalación. Cuando estén completos todos mis paquetes de instalación de varias áreas, por ejemplo, de varios paquetes de construcción
que completan un subsistema, un sistema, yo hago mi prueba de este paquete de completación, de comisionamiento. Y para eso creo que es muy importante decir la importancia del BIM y de tener todo esto con una información integrada y conectada en el modelo 3D. Porque ahí se queda fácil. Yo pongo ahí, por ejemplo, en una visión, yo pego mi SWP o mi paquete, él va a pintar ahí todo, por ejemplo, en un Smart Construction o en un Navisworks, va a pintar ahí todos mis ítems, mis elementos que componen mi sistema. Yo puedo ver cuáles son los tramos que no tengo todavía completo, que tengo que priorizar ahí en la construcción para que pueda iniciar mi puesta en marcha y funcionamiento. Pero no hay una relación exacta, ¿ok, Manuel? No es como 1 para 1, 2 para 1, o no hay una relación exacta, sino que varios IWPs de varias áreas probablemente hacen parte de un sistema o subsistema. Y ahí un punto también, Bruno, que me recordé ahora, es que es muy importante, por ejemplo, hasta para facilitar este proceso, después de hacer mis divisiones en áreas de construcción y en paquetes, dar una mirada en la ingeniería para ver si, por ejemplo, yo puedo instalar una válvula más, por ejemplo, en un límite de batería de un CWA, para facilitar para que yo pueda hacer mis pruebas de completación mecánica dentro de esta área. Entonces, entregué esta área y ya hago mis completaciones mecánicas y todas mis pruebas. Y no tenga que esperar que tenga un tramo de otra área completo para que yo pueda hacer esta puesta en marcha. Entonces, es algo que se considera para quebrar las áreas, pero no es una relación exacta. No sé si quedó claro, pero creo que esta sería mi directriz general de esta metodología. Muy bueno, Luca. Tenemos otra más de Giovanni. Gracias, Giovanni. Su cliente mencionó que los IWPs deben durar como máximo lo que dura un turno de mano de obra directa. Nos dijeron que la IWP debe partir y terminar durante el mismo turno. Suena muy difícil eso. Entonces, ¿cuál es el tiempo máximo, el tiempo promedio de un IWP? Este es el punto de Giovanni. Ahí, Giovanni, creo que es un punto complejo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, para implementar la metodología tenemos algunas directrices que en mi visión no son buenas para el proyecto, ¿no? Si piensas que tienes que tener IWPs por turno, yo por lo menos, ¿no?, cuando estuve en obras es casi, es muy difícil saber qué vas a hacer exactamente en este día, mucho menos planear con más de 1 o 2 semanas de antecedencia que vas a hacer exactamente en este turno, ¿no? Entonces, mi recomendación hasta para una facilitación de la gestión del proyecto, para que no tengas que tener 8 personas gestionando los IWPs, porque realmente no hace sentido, es que se haga una conversación con el owner, no se explique un poco por qué de esta necesidad de cambio, de tener paquetes de instalación un poco más grandes, porque en realidad si yo busco tener paquetes de instalación, por ejemplo, de 2 semanas, yo logro tener una gestión perfecta, ¿no?, de mi trabajo. Si no es en 2 semanas, termino en 2 semanas y 2 días, no pasa nada, yo logro medir todavía en este mes, ¿no?, en mi mensual que tengo con mi contratista, o tengo bien el mes que va el fiscal de la obra ahí a verificar los IWPs que yo concluí. Imagínate, si es un por turno, ¿cuál es el dispendio de mano de obra para yo gestionar todo este papeleo, toda la parte del fiscal, del owner que va ahí decir, ¿no?, si hiciste o no hiciste? Entonces, sí, en mi visión no hace sentido, en lo que hemos visto en la práctica, no hace sentido tener IWPs diarios, no por turno. Y ahí mi recomendación sería realmente tener una conversación transparente, ¿no?, con el owner y con sus contratistas, ¿no?, con su contratante ahí, para entender por qué de esta solicitación e intentar llegar en un medio, ¿no?, en un promedio, ¿no?, en un medio término, porque en realidad eso genera más costo, ¿no, Bruno? Exactamente. Es por eso que empezamos hoy, Leonard, trayendo la visión de la productividad, porque tenemos un problema de productividad. O sea, y cuando hacemos eso, lo pregunto, ¿estamos mejorando o no? Entonces, tenemos que estar muy aclarado cuál es el beneficio que estamos apalancando con esta metodología. Y por supuesto, la manera que hicimos en Bali o hicimos en Codelco es distinta de la manera que vamos a hacer en otro cliente. Entonces, pero hay
hay lecciones aprendidas, ¿no, Luca? Que es muy importante, si no se queda muy demasiado, ¿no? Y la pregunta de Fabián es eso. Entonces voy a tener muchas personas para hacer la gestión y no es lo que se pasa, ¿sí? Hay un cambio en la manera que hacemos, pero no hace sentido, Albanese, estoy con Luca. Pero avanzando, Luca, un punto muy importante que charlaste ahora es la importancia de la gestión por datos, la importancia de tener toda la información que tenemos en AWP. Y si puedo decir un poco de mi historia en una contratista también, cuando empecé la implementación de ingeniería digital del BIM, que mi equipo de en BIM, cuando empezamos la implementación de AWP, todo se quedó muy claro, todo se quedó con mucho más información, porque la codificación le trae mucha información del camino del proyecto, de la gestión de materiales, de la gestión de ingeniería, de la gestión de la construcción. Entonces, Luca, ¿cuál es el beneficio que tenemos de la gestión por data-driven del AWP? Si puedes llamar para nosotros. Perfecto. Yo traigo aquí para responder esta pregunta, Bruno, una diapositiva que, bueno, tiene mucha información, pero voy a intentar resumir un poquito para que no agarremos todo nuestro tiempo, ¿no? Pero básicamente la metodología AWP, a través de esta quiebra del proyecto de forma colaborativa, que define una estrategia única ideal para nuestro proyecto, permite con que yo pueda tener un despliegue de las otras estrategias del proyecto conectadas a esta estrategia de construcción. Como vimos ahí en la diapositiva anterior, básicamente es la relación de los paquetes de construcción con sus respectivos paquetes de ingeniería y de suministro, ¿no? Y hay un punto que cuando yo integro todos estos paquetes con sus diferentes codificaciones que estarán en el cronograma maestro del proyecto, pero también están en nuestras herramientas BIM, por ejemplo, en el modelo 3D, documentos de ingeniería, yo posibilito tener una gestión más integrada de este proyecto. Por ejemplo, si yo tengo una válvula que tiene ahí su codificación, por ejemplo, del cual CWP ella hace parte y de cual PWP o paquete de adquisición ella hace parte, y yo tengo una integración de los datos de las adquisiciones con este modelo 3D y también de la construcción, yo logro, por ejemplo, hacer filtros en mi modelo 3D en que yo puedo decir, modelo, yo quiero saber cómo están el estatus de los materiales del CWP X. Y ahí tú pegas en el modelo 3D y con base en esta gestión integrada de la información, él va a decir, por ejemplo, las tuberías que ya están verdes, las que están rojas, si yo puedo partir con la ejecución de mi CWP, si yo de repente puedo partir con un lado, bueno, o de una dirección que tal vez no estaba prevista como iniciar, pero por los materiales ya inició por ahí mientras se llegan los materiales que faltan. Y todo eso se permite a través de esta gestión integrada, ¿no? Que se basa principalmente en las codificaciones de los distintos paquetes y de la integración de esto en los softwares de control, ¿no? Como por ejemplo el Primavera P6 o el Project, y también en las herramientas tecnológicas de gestión del proyecto. Dando un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo estas informaciones en el modelo 3D de mi proyecto y cargo esto en Smart Construction, ¿no? Que es una herramienta, por ejemplo, de Hexagon, y yo tengo al mismo tiempo la codificación del paquete PWP en Materials, y esto se carga también en Construction, yo logro entender si el documento ya está cargado, si el material ya está cargado de este elemento, y hacer mi gestión de restricciones de forma integral, de manera de que si un paquete de compra se retrase, yo sé a dónde esto se impacta en mi secuencia de construcción y logro ajustar mi secuencia de construcción para garantizar un menor desvío en mi proyecto. Entonces creo que en términos generales es eso, no es solo para decir que el AWP trabaja junto con la tecnología, y es muy importante que tengamos un ambiente tecnológico que soporte el AWP y que tengamos un AWP que apalanque el resultado del ambiente tecnológico. Muy bueno, Luca. Para encerrar ese tema, tenemos el comentario de Cristian. Muchas gracias, Cristian.
diciendo que el CII sugiere 500 a 1000 HHs de una cuadrilla y su capataz para una especialidad definida, similar a una semana de trabajo. Entonces, cuando charlamos, ¿no, Luca, sobre si podemos tener solo uno turno, no hace muy sentido. Gracias, Cristian, por su tiempo. Luca, siguiendo, avanzando en la implementación, charlamos entonces sobre el contexto, sobre por qué debemos hacer a la WP, charlamos un poco cómo hacerlo, pero ahora vamos a ir para cuáles son las principales barreras de la implementación. Si puede decir para nosotros un poquito más sobre eso. Vale, perfecto. Un punto solo comentando ahí lo que el comentario de Cristian, ¿no? Que creo que fue bastante importante también. El CII no pone ahí como algunos ejemplos, ¿no? Buenas prácticas, algunas recomendaciones, ¿no? de tiempos y duración de los IWPs, ¿no? Pero creo que un punto que creo que es muy importante que entendamos y conectamos, ¿no? a nuestra realidad de proyectos es que es muy importante que logremos adaptar a lo que tiene de buenas prácticas del CII a nuestras realidades de proyecto, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces lo que vemos en un inicio de una implementación AWP en proyectos, por ejemplo, en América del Sur o Brasil, es que ya todos tienen armas así apuntadas de que la AWP va a aumentar la cantidad de indirectos y aumentar el costo del proyecto, ¿no? Entonces, pensando un poco en el pro y en el contra, ¿no? ¿Cuál es el tamaño ideal del AWP para un proyecto? Bueno, depende del tamaño del proyecto, madurez, etcétera, ¿no? Pero creo que el más importante es el tamaño que garantice un aumento de la productividad y previsibilidad de la ejecución sin tener pérdidas grandes en la gestión de burocracia, en la gestión de este proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1 a 2 semanas, creo que es el tamaño ideal, hasta lo que propone el CII, 1 semana, creo que 2 semanas también es muy importante. Creo que menos que 1 semana ya se queda un poco difícil la gestión pensando en proyectos muy grandes, ¿no, Bruno? Y ahí creo que hay que adaptarse un poquito a eso. Lo que más hemos implementado aquí son más o menos unas 2 semanas de trabajo, de 1 a 2 semanas, pero también podemos ser un poquito más grande para no dificultar la gestión, principalmente a un principio, ¿no? Y ahí con el gaño de madurez se puede ir, ¿no? Despegando en paquetes menores. Si no quedamos mucho más tiempo haciendo gestión do que haciendo la construcción. Gracias, Luca. Perfecto. Vamos a avanzar entonces, y esto que es importante, cuando charlamos sobre las principales barreras, se pasa por mucha capacitación, se pasa por muchos procesos. Entonces, Luca, me gustaría de avanzar con ese tema que se conecta con ese tema de Giovanni que charlamos ahora. Perfecto. Bueno, si hablamos ahí en barreras, me gusta mucho traer un concepto que David, hasta David Elío, nuestro CEO, pone mucho, trajo mucho en este principio de la implementación de la AWP, es que toda la transformación de un ecosistema, de un ambiente, ¿no? Es ejecutada con base en 3 cambios, ¿no? El cambio del proceso, el cambio de las herramientas que se utilizan, sean tecnológicas o no, o el cambio de las personas, ¿no? Si miramos ahí en América Latina y Brasil, vemos que muchas veces los grandes owners ya están implementando ambientes tecnológicos de Exxon, de Autodesk, de Bentley en su ecosistema de gestión de proyectos, ya están implementando requerimientos técnicos para cambiar sus procesos para la implementación de la AWP, pero esto todo no genera todos los gaños que se espera si no tenemos este tercer pilar ahí muy bien desarrollado, ¿no? Que son las personas. Personas entrenadas, personas capacitadas, personas que entienden qué es y para qué sirve esta metodología. Por ejemplo, un IWP de un día, ¿no? ¿Para qué voy a quebrar en un día? Porque se ha sentido. Puede ser que en algunos proyectos sí haga sentido, ¿no?
pero es importante que la persona entienda la metodología, esté alineada a los procesos y el porqué, ¿no? de que todo eso se surgió, que realmente es apalancar la productividad de nuestra construcción, reducir costos, aumentar, reducir tiempo, aumentar seguridad. Y todo lo que no lleva a este camino, en realidad no debe ser ejecutado para este proyecto, ¿no? Entonces, creo que este pilar de personas hoy en día en Brasil y en América Latina, creo que es una de las principales puntos que tenemos que trabajar aún, ¿no? Y esto tiene mucho que ver ahí con estos datos que trajimos ahí, que hoy día tenemos cada vez menos ingenieros matriculados ahí en las universidades, mucha gente partiendo para otros tipos de trabajo, ya no quieren más ser ingenieros, ir para obra, ir para el campo, y las personas que están ahí también muchas veces no están disponibles, pero no están calificadas suficientemente para las tareas que deben ser ejecutadas, ¿no? Entonces vemos ahí que prácticamente en todos los lugares que preguntas ahí a los líderes ahí de grandes proyectos de construcción, es que es muy difícil encontrar personas capacitadas, ¿no? Y cuando hablamos de la WP, que saben de esta metodología, es aún mucho más difícil, ¿no? Y creo que por eso, ¿no, Bruno? Traímos hasta una sorpresa ahí, una información importante que vamos a traer, pero que nuestra idea o nuestro propósito ahí como Verón Institute es realmente trabajar con este pilar ahí, que creo que es quedó un poquito atrás, ¿no? de los demás. Por supuesto, Luca. Y si puede ir para un poquito una pantalla más. Es un placer estar acá con ustedes para invitarlos para la primera formación de AWP en español. Y en AWP con la turma abierta. En Brasil, nosotros ya hicimos una formación de más de 1,000 personas en AWP. Entonces, ahora en octubre, vamos a empezar la primera turma. Y el buen punto, tenemos 8 clases, 8 encuentros, comenzando ahora en 21 de octubre. Y vamos a ver todo. Vamos a ver en el módulo 1 cuáles son las bases de AWP. Después vamos a ver cómo hacemos la POC, la Path of Construction, cómo hacemos la codificación de AWP. En nuestro tercer encuentro, cómo es el AWP para planificadores, o sea, vamos a charlar sobre cuál es la relación mejor de implementación de AWP, la AWP para ingeniería en el módulo 4, AWP para suministro y en el módulo 6 para la construcción, puesta en marcha, y por último vamos a hacer un workshop de Path of Construction. O sea, tenemos 8 encuentros, una formación que tenemos tanto nuestra formación en fundamentos que tenemos acá en Brasil, pero también la formación que tenemos de experto. Entonces, juntamos todo para hacer la primera formación con ustedes. Y me gustaría mucho de invitarles, y si puedes pasar un slide más, Luca, acá tenemos nuestro calendario de clases. Entonces, empezamos ahora en 21 de octubre, vamos hasta el día 8 de diciembre. Y si ustedes les gustaría de hacer la formación con nosotros, si queda acá, Luca es uno de nuestros maestros en la formación. Fabián y su equipo de Besalco lo hizo con nosotros. Entonces, un gusto estar acá con usted, Fabián, y también con toda la equipo de Besalco. Entonces, si le gustaría de entender un poquito más, deja acá, ¿no?, nuestro QR code para ustedes bajar la información sobre la formación AWP, charlar con nuestro equipo de ventas, y sí, va a ser un placer de transmitir este conocimiento de cómo podemos apalancar más resultados en nuestros proyectos. Un tema que traemos para acá hoy es cómo podemos simplificar, o sea, ser más sencillo la implementación de AWP. Por supuesto, hay muchas cosas de más de que charlamos acá, pero es nuestro primero, fue un placer. Luca, también un placer estar con usted aquí. Y déjame a todos nosotros acá, si ustedes tienen alguna duda más, si les gustaría saber un poco más sobre la formación o sobre AWP. Y fue un gusto, Luca. Gracias por estar acá con nosotros. Dale, palabras finales también, mi amigo. Muchas gracias. Y creo que, bueno, aprovechar aquí para hacer la recomendación, ¿no?, que hagan este curso, no solo porque yo soy uno de los instructores también, pero creo que ya tenemos ahí
histórico muy positivo, ¿no?, de ejecución de este entrenamiento en portugués. Ya tenemos muchas empresas, muchas personas entrenadas y lo que está nos apoyando y apalancar el uso de esta metodología ahí en Brasil. Y ahora en América Latina creo que no será diferente, ¿no? Creo que vamos a empezar con el pie derecho con este entrenamiento y no solamente tener, ¿no?, o aprender más de esta metodología, pero también es un momento muy importante de hacer networking. Tenemos personas muy capacitadas, ¿no?, que participan ahí de este entrenamiento. Entonces creo que tener ahí contacto con personas muy interesantes y será también un punto diferencial de este entrenamiento. Gracias, Luque. Y por supuesto, tenemos en esta formación, agradecemos a nuestros amigos también de LLS Training, que nos apoyó toda la divulgación del webinar. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Tenemos también la TIC, la Cámara de la Construcción, que tenemos alumnos con nosotros, que se empieza ahora en 21 de octubre. Tenemos personas de Codelco, entonces va a ser un placer usted estar con nosotros acá. Y si por supuesto, si podemos tener un poco más, ¿no? Este fue el primer webinar, tenemos otro y sin duda fue un placer, ¿no, Luca? Una pregunta de Adrián, si vamos a realizar nuevamente, por supuesto, si vamos a realizar nuevamente esta charla. Este es el primero, ¿no, Luca? Entonces, acá en Brasil tenemos casi que un webinar a cada dos meses y va a ser un placer estar con ustedes también haciendo otros webinars y haciendo conocimiento, ¿sí? Hoy el punto fue traer un poco más del empiezo del WP, qué es el contexto, cómo hacerlo y sin duda vamos a avanzar, ¿no, Luca? Perfecto. Y ahí dejo también dos mensajes importantes. Una, ¿no? Creo que si ven ahí en el chat, ¿no?, del video, nosotros pusimos ahí un link para hacer el certificado, ¿no?, de que estuvieron ahí en nuestra palestra. Creo que es un punto importante para que puedan tener ahí también en manos. Y de otra forma, Bruno, también dejar mi LinkedIn ahí a disposición. Si tienen más preguntas, cualquier punto ahí de contacto, pueden también hacer, ¿no?, contacto directo conmigo y estaré con mucho gusto para responder ahí a preguntas. Perfecto. Gracias, amigos. Un gusto. Buenas noches. Nos vemos. Nos vemos. Chao.